El Leviatán, el Estado, siempre es más fuerte que cualquier organización criminal. La Agenda 2030 es más peligrosa de lo que tú te imaginas. Quiere decir que en el 2030 todos los problemas de la humanidad quedarán totalmente resueltos, la pobreza acabará. Y es por eso que toda la humanidad escogerá a este líder mundial llamado el Anticristo. ¿Será que en el 2030 el Anticristo por fin se manifestará? Y si eso es real, la iglesia tiene que ser arrebatada antes. Por eso te animo a que veas este video hasta el final, porque me ha dejado impactado. La Biblia, especialmente en libros como Daniel y Apocalipsis, contiene profecías sobre los últimos tiempos. En este periodo apocalíptico, Israel se enfrentará a su purificación más profunda mientras es envuelto en una ola de persecución sin precedentes. Y ve que está establecido para los últimos tiempos y es profético, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Desde cataclismos hasta plagas, ¿podrá la humanidad sobrevivir a estos tiempos de terror? No te pierdas esta mirada profunda al futuro incierto que aguarda a la humanidad. La gran tribulación. ¿Quiénes serán los que se van a salvar durante ese periodo de persecución que tendrá la bestia aquí en la tierra? Ya sabemos que la bestia es Satanás encarnado y que el Espíritu Santo junto con la iglesia ya no estarán, porque la iglesia será arrebatada. Vienen 3 años y medio de una supuesta paz, donde el Anticristo no solamente hará la paz con el pueblo de Israel, sino con muchas naciones. Pero en los 3 años y medio, a la mitad de los 7 años, a la mitad de la semana 70, romperá el pacto con Israel. Pero la pregunta es, ¿quiénes se van a salvar en medio de la gran tribulación y qué deben hacer para salvarse? Sé que hay muchas preguntas y sé y estoy seguro que la Biblia tiene las respuestas. Hoy vamos a estudiar Daniel capítulo 12, el capítulo final que se conoce como el tiempo de angustia destinado para Israel. Hemos dicho que Israel es el reloj profético de Dios y que todo lo que pase con Israel debe alarmarnos a nosotros. El tiempo está más cerca que nunca. En estos últimos años han pasado cosas muy proféticas. Por eso vamos a ver que la Biblia nos enseña en Daniel, un libro que fue escrito 400 años antes de Cristo y que tiene que decirnos ahora. Muy bien, leamos el versículo 1 de Daniel capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Podemos ver que el libro de Daniel capítulo 12 no se ha cumplido porque es una profecía para los últimos tiempos. Hay muchas personas que lastimosamente le han quitado lo sobrenatural a la palabra de Dios. La palabra ya se vuelve algo literal, todo dice que se cumplió. Entonces no tiene sentido. No tiene sentido la profecía si decimos que todo esto se cumplió. Vamos a analizar parte por parte. Yo les he dicho que el Espíritu Santo no está asignado al pueblo de Israel, que el que está asignado es Miguel. El arcángel Miguel está asignado para el pueblo de Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo no se mueve en el pueblo de Israel si es amado por Dios, si es el pueblo escogido? Porque ellos no aceptaron al Señor Jesucristo todavía. Es un endurecimiento en parte, pero después aceptarán a Jesucristo y entonces habrá redención. Pero leamos por favor, analizando parte por parte, en aquel tiempo. Esto no significa que está descrito en Daniel, que ocurre inmediatamente después de los eventos que estudiamos nosotros en el capítulo 11, pero significa que está relacionado con la misma era, con la misma temporada.
Aunque nosotros no sabemos el día ni la hora cuando el Señor vendrá, porque eso es bíblico, no sabemos, y los que se han puesto a dar fechas han cometido errores porque ninguna de ellas se ha establecido. Pero podemos saber las eras y las temporadas. Eso sí lo podemos saber por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra a nosotros las temporadas. Incluso nos muestra las señales. Y como te dije, una señal importante es todo lo que está ocurriendo al pueblo de Israel. Si estás aquí, te animo a que le des me gusta a este video. Si es la primera vez, te animo a que te suscribas, actives la campana de notificaciones. Quédate hasta el final del video porque hoy vamos a concluir entendiendo qué es este proceso de la gran tribulación. Se levantará Miguel. El arcángel Miguel está asociado a menudo con la batalla espiritual. La batalla espiritual, pero de Israel. Tal vez no ha habido testimonios donde la gente diga, no, es que pude sentir la presencia del arcángel Miguel. ¿Por qué? Porque está relacionado con el pueblo judío. Eso lo encontramos en Daniel capítulo 10, lo encontramos en Judas, cuando él peleaba por el cuerpo de Moisés. Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 12, ya que Miguel es llamado el arcángel. Él es el verdadero opuesto de Satanás. Satanás no es el opuesto de Jesús, puesto que el Señor Jesús se encuentra en un rango ilimitado, pero Miguel es el opuesto y Miguel sabemos que es un ángel de alto rango. Pero también dice la Biblia que será tiempo de angustia, es el tiempo de angustia de Israel, después de que Satanás, o sea el anticristo, Satanás encarnado, rompa el pacto con Israel. Los últimos 3 años y medio será tiempo de angustia. Se refiere a tiempo de persecución para Israel y la calamidad mundial conocida como la gran tribulación. ¿Qué va a pasar en ese tiempo? ¿Cómo se salvarán algunos gentiles que se queden? O sea, parte de la iglesia que se quede, porque la iglesia tibia se va a quedar. La gente que peca deliberadamente pensando que no va a perder la salvación, se quedarán. Las personas que han descuidado una salvación tan grande, como dice Hebreos, se quedarán. Pero ¿cómo serán salvados? Si habrá una persecución, si incluso el anticristo les dirá, si no se ponen mi marca, no podrán comprar ni vender absolutamente nada. ¿Cómo se salvarán si el tiempo de la gran tribulación también es la globalización, donde solamente existirá una moneda? Incluso ya se está preparando un idioma. ¿Usted sabía cuál es ese idioma mundial que se va a establecer? Por favor, si lo sabes, escríbeme en los comentarios y al final tal vez nosotros estaremos mencionando algo acerca de este idioma. Nos acercamos a la globalización, ya estamos viviendo en una humanidad sin dinero, ya todo es a través de transacciones. Este periodo también es llamado el tiempo de angustia para Jacob, el tiempo de angustia. Esto hace mucho tiempo me causaba a mí preocupación. Yo lo había estudiado, yo lo había leído, pero no entendía, estaba como Daniel. Por eso hoy vamos a entender y lo vamos a descifrar. Cual nunca fue desde que hubo hasta entonces. Parece que estuviéramos leyendo a un tesalonicense o estuviéramos leyendo a un Apocalipsis, pero no, estamos leyendo a Daniel, que fue escrito 400 años antes. Mire, el pueblo judío ha pasado por varios tiempos de angustia a través de la historia. Desde los horrores de la caída de Samaria y Jerusalén, que nosotros lo hemos visto estudiando la palabra de Dios. Incluso Daniel estaba con la caída de Jerusalén, que fue conquistada por Babilonia. Ellos se los llevaron, y eso no se los llevaron de paseo. De que Daniel en su integridad esté viviendo bien y ahora sea una persona reconocida es distinto. A los terrores traídos por Antíoco Epifanes, el loco Epifanes, tipo de anticristo, la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo, la persecución de la iglesia durante el oscurantismo, los pogromos de Europa, hasta el holocausto del siglo XIX por Adolfo Hitler. Y a menudo parece que la historia de Israel ha sido tiempo de angustia. Sin embargo, este tiempo de angustia será diferente. Será el peor tiempo de angustia
que Israel haya presenciado, porque ya no serán tipos, ya será el anticristo. Cuando yo vine, me rechazaste, les dijo Jesús a Israel, y se lamentó por Jerusalén cuando hizo la entrada triunfal. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise reunirlos como la gallina junta sus polluelos, pero no estás dispuesta? Pero llegará un tiempo cuando digas, bendito el que viene en nombre del Señor, de corazón. Rechazaron a Jesús. Toda Judea estaba gritando, crucifíquenlo y liberen a Barrabás. Pero cuando otro venga en su propio nombre, a ese recibiréis. Y sí, van a recibir al anticristo como el antimesías y van a hacer un pacto con ellos, pero después de 3 años y medio ese pacto se romperá y comenzará el tiempo de angustia conocido como la gran tribulación. En Mateo capítulo 24, el versículo 21 también debemos hacer un estudio profundo acerca de Mateo 24. Porque habrá entonces gran tribulación, versículo 21, el cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Gran tribulación, ni la habrá, están relacionados. Aquí el que está hablando es Jesús, el escritor es el evangelista Mateo, y es como si estuviera hablando de lo mismo. Con gran tristeza debemos decir que la Biblia enseña que lo peor aún está por venir para Israel y para el pueblo judío. Lo que nosotros vemos en este momento no es nada. Las noticias que vemos, a veces uno se siente impotente y lo único que uno puede hacer es orar por Israel. Pero cuando el anticristo se manifieste en toda su ira, perseguirá a Israel como nunca antes había sido perseguido en toda la historia del pueblo de Dios. Gracias que la iglesia será arrebatada y nosotros no vamos a poder presenciar esa persecución porque la iglesia será arrebatada. Hay un tiempo de angustia tal como nunca ha habido desde que era una nación hasta entonces. Nunca han enfrentado. Babilonia es un tipo de esa persecución. El holocausto nazi es un tipo de esa persecución. Apocalipsis 12, versículos del 13 al 17 nos dice que hace surgir este tiempo tan terrible. Describe la furia del maligno dirigida contra el pueblo judío durante este tiempo. Las trompetas, los sellos, las copas de Apocalipsis, todas describen terribles condiciones del mundo general durante ese tiempo. El pueblo judío será blanco de toda la furia del diablo, del anticristo durante ese tiempo, y vivirán en un mundo que convulsionará increíblemente debido al juicio de Dios. Israel será saqueado. Obviamente las demás naciones, el mundo entero colapsará porque será un gobierno mundial, pero Israel será la más golpeada. Jerusalén será el lugar más golpeado. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. Mire, el judío siempre ha sido blanco de Satanás. ¿Por qué decimos que es blanco de Satanás? Él había buscado destruirles porque sabía que Dios ha ordenado cumplir sus propósitos en medio de esa nación. Él conoce los pactos, Satanás conoce las promesas, y así Satanás ha intentado en tiempos pasados destruir a la nación de Israel con el fin de frustrar los propósitos de Dios. Por eso hoy Israel no está pasando absolutamente nada en comparación a lo que viene. Ojalá algunos judíos se conviertan y acepten a Jesucristo para que puedan ser arrebatados. Lo he dicho muchas veces. ¿Los palestinos pueden ser arrebatados? Sí. Si aceptan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, serán arrebatados. Arabia Saudita, ¿serán arrebatados? Sí. Si aceptan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, serán arrebatados. Cualquier nación, la que usted quiera, el criminal más perverso en el mundo puede ser arrebatado si se arrepiente y acepta al Señor Jesucristo como su Salvador. Y también los judíos pueden ser arrebatados, pero los que no aceptan a Jesucristo, sino que han endurecido su corazón, van a estar en ese periodo de la gran tribulación y van a enfrentar un momento difícil hasta que todo Israel sea salvo. Leamos por favor, versículo 2, pero en aquel tiempo
será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. En aquel tiempo será libertado tu pueblo. Mire, a pesar de los terrores de ese tiempo, la liberación está asegurada. La Biblia es clara. No importa lo grande que sea el ataque contra el pueblo judío, no importa cómo sea el anticristo de cruel, Dios promete preservarlos. Él jamás romperá su promesa a Abraham. Incluso los 144,000 sellados, que también tenemos un video completo acerca de ese tema, aparecerán en medio de la gran tribulación, y no hay nada más maravilloso saber que son israelitas y que lograrán salir intactos todos 144,000. La bestia no les hará ningún daño. Ese remanente, esas son las primicias de la redención de todo Israel. Son israelitas. Génesis 17:7 me gusta porque es el pacto que Dios hizo con Abraham y no podemos olvidar. ¿Y por qué debemos orar por Israel? Por esto: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Todos los que se hallen escritos en el libro. Mire, no todas las personas con linaje judío serán libradas. No quiere decir que todo Israel será salvo, porque habrán personas que endurezcan su corazón. Aquí cuando dice todo Israel o como un todo, será conocido como el pueblo que confía en Jesús como su Mesías. Y verdaderamente volverán al Señor, pero serán multitudes grandes. Sabemos que hay judíos que murieron sin Cristo. Y toda persona que haya muerto sin Cristo, no hay nada que hacer. Ellos le traspasaron y no habrá salvación. Porque Jesucristo es la salvación y Él es justo. A los suyos vino, pero no le recibieron. Miremos esa resurrección de los muertos que encontramos allí en el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y esto me gusta a mí, me encanta. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto está relacionado con lo que dice el apóstol Pablo en Tesalonicense. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado. También está relacionado allá con Apocalipsis 19 y 20. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Los que duermen en Cristo Jesús. Esto fue escrito 400 años antes de que Jesucristo se hiciera hombre. Unos para vida eterna. La palabra de Dios pocas veces menciona la vida eterna, y aquí la menciona porque el contexto, la cosmovisión del Antiguo Testamento era simplemente al Seol. Incluso David dijo: me enviarás al Seol varias veces. ¿Por qué? Porque el contexto de vida eterna casi no se menciona, pero Daniel la menciona. Si ve que está establecido para los últimos tiempos y es profético. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Gloria a Dios. A eso se conoce como la segunda resurrección, y estaremos hablando más cuando estemos estudiando Apocalipsis acerca de la primera y segunda resurrección. Quédate hasta el final del video, que lo que viene se pone mejor. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La Biblia claramente enseña dos resurrecciones, uno para los salvos y la otra para los condenados. La segunda resurrección es conocida como la de los condenados, los que no aceptaron al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Muchas personas se pondrán tal vez tristes porque dirán: algunos de sus abuelos no fueron capaces de aceptar al Señor Jesucristo, vivieron tal vez en la idolatría, pero quiero decirles que a ellos también les predicaron. Pero lastimosamente varios se endurecieron. ¿Y cuántas veces les hemos predicado tal vez a nuestros tíos, familiares cercanos, y ellos endurecen su corazón y no quieren salir de la idolatría en la que viven? Pero cuando subamos al cielo, lo que menos vamos a querer es tratar de buscar un ser querido allá, porque nuestro fin, nuestro cumplimiento, nuestra satisfacción va a ser cuando miremos al Señor Jesucristo en todo su esplendor. No habrá necesidad de sol, porque su rostro resplandece como el sol en su fuerza, dice la palabra. Sus ojos como llama de fuego. Gloria a Dios.
confusión eterna. El terror del infierno nunca termina. Hay muchas personas que dicen que el infierno no existe. ¿Y cómo Dios va a ser tan cruel para castigar? Es que la humanidad es la que ha sido cruel para rechazar a Dios. Es a la humanidad a la que se le ha dado tantas oportunidades. Es a la humanidad al que se le entregó a Jesús para que hicieran lo que quisieran con Él y lo llevaran a la cruz y derramaran hasta la última gota de sangre. ¿Usted no cree que el Señor tomará venganza de esa sangre que ha sido pisoteada, que ha sido ignorada y pasada por alto? Pues déjeme decirle que sí, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ay de aquel que peca deliberadamente. Ay de aquel que peca deliberadamente. Este pasaje niega la doctrina que se levanta dentro de la iglesia. El aniquilamiento modificado que enseña que los pecadores injustificados son enviados al infierno y sufrirán tormentos por un momento, después su ser perece por la eternidad, o sea, va a desaparecer. Es la aniquilación, eso no existe. La gente va a ser condenada perpetuamente, van a sentir el dolor y el terror del infierno. Yo quiero decirle que eso que Jesucristo sufrió en esa cruz, solo los condenados lo pueden entender, pero esos condenados quedarán expuestos para siempre. Será una prisión eterna, la prisión más grande, la prisión más fuerte, la prisión más torturante que ha existido es el infierno. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20. Se describe el castigo eterno para el diablo y el anticristo. Sabemos que el diablo primero es atado por 1000 años, luego será suelto para que engañe a las naciones que nunca han sido tentados. Ese también es un tema fascinante. Y luego volverá, dice la palabra, a ser lanzado ya para siempre al lago que arde con fuego y azufre, donde está el anticristo y el falso profeta para siempre. Si el infierno es aterrador para el diablo, que ha sido prácticamente el padre de mentira, que ha sido cruel, imagínense para nosotros si se nos aplicara esa sentencia. Obviamente nosotros seremos salvos. Lógicamente que el infierno debe ser eterno debido a que ese es el lugar donde los seres imperfectos deben pagar una penalidad continua por sus pecados, debido a que ni siquiera pueden hacer un pago perfecto. Solamente Cristo. Y si rechazas la salvación en Cristo Jesús, si rechazas esa sangre, tú en tus fuerzas no te puedes salvar. Incluso del Hades, que es el antesala al infierno, estaba el rico diciéndole: Padre Abraham, por favor, manda a Lázaro para que moje mi lengua en agua, porque estoy aquí sediento, desesperado, o mándalo para que le predique a mis hermanos. Dijo: no, ya no hay nada que hacer. Queda establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero si mañana es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, nosotros nos encontraremos con ellos en el aire y con el Señor Jesucristo en el aire. La Biblia declara que todos son levantados, pero no todos al mismo tiempo o de la misma manera. En Apocalipsis capítulo 20 nosotros vamos a hacer un estudio. ¿Qué pasa con estos muertos? ¿Cuál es el fin de ellos? Los malvados también saldrán, pero bajo otro principio que también lo estaremos estudiando y profundizando. Versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, mire qué hermoso, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aquellos que viven en la sabiduría de Dios resplandecerá. Aquellos que han aceptado a Jesucristo resplandecerá a pesar de toda calamidad, de todas las dificultades que vienen sobre Israel. Dios tiene a aquellos entendidos. Dios tiene un remanente que será salvo. Israel, para salvarse, necesita hacer todos los sacrificios, reconstruir tal vez el tercer templo, cumplir con las 613 leyes del antiguo pacto, de la Torá, cumplir con esas leyes, con esas tradiciones, con esas ceremonias. Quiero decirle que no.
Solamente Israel debe reconocer a Jesucristo y lo hará precisamente en medio de la gran tribulación. Reconocerán a quien traspasaron. Ellos se darán cuenta y ahí es que comienza la persecución. Cuando se den cuenta que el anticristo los ha engañado, ahí comenzará el anticristo a perseguirlos y ahí ellos se darán cuenta a quien traspasaron, con lágrimas, con angustia. Es el tiempo de angustia de Jacob. Pero ciertamente aquellos que enseñan la justicia a la multitud brillarán con más fuerza, ayudando a más gente que vea la luz. Ya hay el camino, ahí tenemos a los 144,000 sellados. Ahí también tenemos nada más y nada menos a Moisés y Elías, que son los dos testigos del Apocalipsis revelados. Son las características de ellos. Ellos aparecieron en la transfiguración, también pueden aparecer en la gran tribulación. Esta promesa aplica a todos los entendidos y a todos aquellos que enseñan la justicia a la multitud a través de los siglos. Pero podría tener una aplicación específica también en los 144,000 evangelistas de las tribus de Israel durante la tribulación. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 7. A perpetua eternidad. Vale la pena el invertir nuestras vidas en las cosas que durarán para la eternidad. Vale la pena desgastarse en esta tierra si tenemos una eternidad para gozarnos y descansar en el regazo de Dios. Allá todos los vacíos desaparecerán. Gloria a Dios. Leamos el versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Sella el libro. Esto me recuerda a un libro que tiene los 7 sellos y que nadie absolutamente podía abrirlo. Y dice, yo, Juan, lloraba mucho porque nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra se encontró que sea digno de abrir los sellos y de desatarlo, de abrirlo, de leerlo, ni siquiera de mirarlo, hasta que vino entre ellos un cordero como inmolado, ensangrentado completamente, y ese cordero que había sido inmolado desde la fundación del mundo, era digno y capaz de abrir los sellos. Y no se queda como cordero, sino que también volverá como el león de la tribu de Judá. He aquí, no llores. Yo soy el león de la tribu de Judá y tengo el poder para leer el libro y desatar sus sellos. Cierra las palabras y sella el libro. El cerrar las palabras implica que las palabras debían mantenerse a salvo hasta el tiempo que se necesitaran. Sellar el libro tiene doble sentido para autentificar el mensaje y preservarlo. Tenía que ser preservado hasta los tiempos finales, incluso hasta el Apocalipsis, hasta el tiempo del fin. La profecía de Daniel ciertamente fue algo de valor en su propia época, pero llegará un día, el tiempo del fin, cuando esta profecía tendrá aún más importancia. Y vamos a ver el por qué. Mire, esto se pone muy interesante porque vamos a ver las etapas de teología que la iglesia ha tenido. Por lo tanto, era importante el cerrar las palabras y sellar el libro hasta el tiempo final, hasta los últimos tiempos. La Biblia también dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Muchos correrán, eso es lo que estamos nosotros viendo. Muchos corren de aquí para allá, de país a país, y la ciencia aumentará, la tecnología, la inteligencia artificial, que es obviamente obra de Satanás con poder, prodigios mentirosos, que engañará si aún fuese aún a los escogidos. Todo eso es la plataforma para que el anticristo salga a la luz. Los medios, el internet, los avances cibernéticos que hay, todo eso está relacionado para los tiempos finales. Y aquí Daniel describe una característica del tiempo del fin: la ciencia aumentará, y es ahora en esta era moderna. Los últimos 50 años han habido avances tecnológicos aceleradamente. Por eso la Biblia dice, muchos correrán de aquí para allá. La idea es que las personas correrán intentando encontrar respuestas importantes.
específicamente a los eventos futuros. Llegará un momento donde la gente tendrá hambre y sed, donde en las iglesias se predicará el Apocalipsis. Por eso yo me estoy anticipando para predicar estos temas. Porque en el tiempo de la tribulación o la gran tribulación, cuando la iglesia sea arrebatada, ya no tiene sentido para qué aprender todo eso. Y la gente buscará estos temas como nunca antes. Tal vez hoy en día la gente lo rechaza. La gente tal vez les gusta los mensajes de hedonismo. Tú puedes salir adelante, tú puedes triunfar, tú te puedes levantar, tú puedes ser el mejor. Esos son los mensajes hedonistas que nosotros tal vez vemos. Pero aquí se menciona un líder mundial que será el anticristo, que absolutamente se opone a Dios. Eso fue lo que nosotros miramos en Apocalipsis, en Daniel capítulo 11 y en Daniel capítulo 12. Una religión mundial, ya está. La casa abrámica, ya está. El Islam, el judaísmo y el catolicismo se unieron y crearon la casa abrámica, y ahí tienen una sola cultura, un solo pensamiento. Y ahí obviamente está basado y estaría relacionado la abominación desoladora, una guerra mundial, y en medio de esa guerra mundial, la tercera guerra mundial, se derrotará al líder que es el anticristo. En esa guerra mundial, el anticristo será derrotado junto con el falso profeta. Un tiempo de gran tribulación para Israel, la cual dura 3 años y medio. 3 años y medio durará la gran tribulación. Muchas personas dicen, no, es que el anticristo solamente se manifestará 3 años y medio. No, el anticristo va a estar, los primeros 3 años y medio serán de paz, una ficticia paz. Pero cuando el mundo diga paz y seguridad, de repente vendrá destrucción repentina. Liberación para el pueblo de Dios. Después de la tribulación, Israel será redimido, restaurado. Resurrección y juicio. Recompensa para los justos. Todo eso lo encontramos en Daniel capítulo 12. Pero leamos los versículos del 5 al 7. Mire, vamos a ver cuánto tiempo dura la tribulación. Porque muchas personas creen que la tribulación dura muchísimo tiempo, pero 3 años y medio es mucho para la presión que el mundo estará viviendo. Incluso va a haber un gran terremoto. De eso también vamos a hablar en un video aparte. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros 2 que estaban en pie, el uno al este lado del río, y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Daniel estaba de regreso al lado del río mencionado en Daniel capítulo 10. Las visiones de Daniel del capítulo 10 al capítulo 12, todas sucedieron mientras Daniel estaba parado en el lado del río. La Biblia no fue escrita en orden cronológico, sino temático. Pero vemos que esta revelación prácticamente es la continuación de Daniel capítulo 12. Al parecer, esos otros varones al lado del río eran ángeles. Un ángel le preguntó al otro, no para el beneficio del ángel, pero para el beneficio de Daniel y para el futuro de toda la humanidad. No era porque ellos necesitaban saber en qué se benefician los ángeles en conocer esa revelación, en absolutamente nada. Pero Daniel sí quería saberlo. Y nosotros aquí debemos saberlo. Y somos bienaventurados. Bienaventurados somos cuando estamos recibiendo este mensaje, el cual alzó su diestra y siniestra al cielo. En un juramento solemne un ángel anunció que el tiempo de tribulación durará 3 años y medio. Tiempo y tiempos, o sea, un tiempo, un año, 2 tiempos, y la mitad de un tiempo, o sea, la mitad de un año. Un periodo de 3 años y medio. Este periodo de 3 años y medio es bien conocido en otros pasajes de la profecía bíblica, sobre todo en Apocalipsis, pero también lo vemos en Daniel capítulo 7, lo describe como el periodo donde los santos son puestos en las manos del anticristo. 3 años y medio, el pueblo de Israel será puesto en las manos del anticristo porque estarán reunidos con ellos en ese pacto que
el anticristo hará con ellos. Pero a la mitad de ese tiempo invalidará el pacto, eso lo dice Daniel también en el cumplimiento de las 70 semanas. Daniel capítulo 9 describe como el periodo entre el quebrantamiento del pacto por parte del anticristo, no por parte de Israel, el levantamiento de la abominación desoladora y el establecimiento del reino milenial, el establecimiento del reino de Jesús, que serán 1000 años literales aquí en la tierra. La Biblia es hermosa, de verdad. Me atrevo a explicarlo y lo hago en estos medios porque estoy seguro de lo que estoy diciendo, porque le creo a la Biblia. Le creo a la Biblia. Hay personas que no, hay personas que quedaron con sus cabezas embotadas. Hay personas que quedaron enceguecidos, por eso no pueden entender. Y dicen que no, que hay mala interpretación, que solamente usamos lo que conviene. Pero no, no es así. En Apocalipsis capítulo 11 también se describe como el tiempo o el periodo en que la santa ciudad será pisada por los gentiles. Los gentiles que se quedarán después de que la iglesia sea arrebatada, dice que pisotearán ¿a quién? A Jerusalén, pisotearán la santa ciudad. También se describe como el periodo del ministerio de los 2 testigos, que sabemos que ya son Elías y Moisés por sus características. Apocalipsis 12 describe el periodo en que Israel, únicamente su remanente, es preservado por Dios en el desierto. Apocalipsis 12 se menciona una mujer, ya sabemos que es Israel, y esta mujer es perseguida por el dragón, que es obviamente Satanás, y será sustentada también por 1200 días, y eso también ya lo explicamos. Apocalipsis capítulo 13 describe como duración de la autoridad del anticristo para gobernar, para perseguir y para blasfemar. Al juntar todos estos, obviamente estamos tratando con la última semana 70 de Daniel. Pero específicamente estamos tratando con la mitad de esa última semana que se conoce como la Gran Tribulación, y sabemos muy poco sobre la primera mitad. No sabemos absolutamente nada, pero no se preocupe que también vamos a preparar un video acerca de esa primera mitad. Aunque no se menciona, no hay mucho acerca de eso en la Biblia. Siempre se menciona la Gran Tribulación, porque será un tiempo de paz donde el anticristo surgirá en medio de las naciones, se hará conocer, se hará popular. Hay muchas personas que le han puesto nombre. Algunos dicen que es el presidente de Francia, Emmanuel Macron, porque es de ascendencia judía, porque su nombre, Emmanuel, significa Dios con nosotros y está relacionado. Pero no, no es él. No es él, estoy seguro de eso. Otros dicen que es tal vez el presidente de El Salvador, porque es muy buen presidente, porque ha puesto una paz especial en El Salvador, pero tampoco es él. Otros dicen que es tal vez el presidente de Argentina, Milei, que es el anticristo, tal vez por su forma de actuar. Tampoco es él, tampoco es Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Ninguno de los monarcas que está en las naciones europeas, España, Inglaterra, tampoco es. Entonces, ¿quién es este personaje tan siniestro? Recuerde, es Satanás encarnado. Es Satanás encarnado. El pueblo de Israel parecerá que está aplastado completamente al final de estas cosas, pero en aquel tiempo el Mesías, el cual ellos confiarán antes de que regrese, regresará a rescatarle y pondrá sus pies en el monte de los olivos. No colocará sus pies allá en Nueva York, sino en el monte de los olivos, y se encontrará con los 144,000 sellados. Pero también, si usted sigue leyendo Apocalipsis 7, hay una multitud que han lavado sus ropas. Gloria a Dios. También necesitan aceptar al Señor Jesucristo. Versículo 8. Y yo oí, mas no entendí. Dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Esto nos consuela, ¿verdad? Si Daniel no entendió, ¿quiénes somos nosotros a veces para decir, bueno, yo quiero entender y no puedo? Estoy más confundida que nunca. Hay personas que dicen, no, es que yo estoy más confundido, yo no entiendo lo que es la gran tribulación. Mire todos los videos que están relacionados y usted entenderá. Tenemos cantidad de videos ahí, la mayoría creo que están relacionados con Apocalipsis y con tiempos finales. Y usted lo entenderá. Estamos explicando Génesis, versículo a versículo, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el libro de Josué.
En este momento hemos terminado el libro de Daniel. Entonces, qué especial. Quizá Daniel hizo esta pregunta porque estaba ansioso, ya que él entendió el terrible tiempo de angustia que iba a enfrentar Israel. Pero leamos los versículos del 9 al 13. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas para el tiempo del fin. ¿Por qué la gente dice que esto ya se cumplió? Que el libro de Daniel ya se cumplió. Mentira, no se ha cumplido. Están selladas y cerradas para el tiempo del fin. La Biblia no miente. Muchos serán limpios, emblanquecidos. Esto no se ha cumplido. ¿Quién es limpio y emblanquecido? Purificados. Los limpios procederán impíamente, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos se entenderá. Pero los entendidos comprenderán, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta otra vez la abominación desoladora. Otra vez se menciona 3 veces, ya la vamos mencionando en Daniel. Habrá 1290 días. 1290 días, otra vez aparece un número extraño. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir heredad al fin de los días. Muchas personas dicen: entonces Daniel reencarnó en Juan, el anciano Juan que estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del reino. Esto suena descabellado, suena muy atractivo decir reencarnó. Cuidado con eso. Nosotros no creemos en la reencarnación. Tampoco cooperaba el mismo espíritu. Daniel era distinto. Daniel era un hombre de letras, de estudios. Juan era un hombre iletrado, un hombre del vulgo, un pescador. Parece que estuviera relacionado. Lo que pasa es que los dos sí fueron inspirados por Dios para recibir los eventos futuros, pero no tienen nada que ver el uno y el otro. Sí tienen características especiales. Por ejemplo, una de las características, mientras que el uno estaba torturado en la isla de Patmos, acá nosotros vemos a él que es torturado en su espíritu, pero él tiene una posición alta. Y él está ya prácticamente como un gobernador. También los dos son ancianos. Cuando Daniel escribe su libro, ya es un anciano, él está recopilando todo. Y cuando Juan escribe los evangelios, primera, segunda, tercera de Juan y Apocalipsis, él es un anciano y está en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios.